616486754. Tu radio. Canarias Radio. Canarias Radio. La entrevista. Juan Rodríguez Plaza. Pues efectivamente, aquí estamos con el espacio La Entrevista, este microprograma dentro de la programación de Canarias Radio durante la próxima media hora para tratar asuntos cada día, cada jornada, que tiene su afán. De lunes a viernes, ya saben, este programa no descansa, ni en verano, por supuesto, y hablamos de asuntos que tienen que ver con la actualidad, de cuestiones concretas, con una persona que nos aporta datos y que nos aporta información y que nos aporta su visión sobre aspectos específicos, como por ejemplo el de hoy. Siempre nuestro invitado, por lo general, a veces no, elige el tema musical con el que arrancamos la entrevista. El tema musical de hoy es este. En esta versión de Time After Time de Cyndi Lauper, un clásico de los 80, pues el tiempo después del tiempo, ¿no? Eso es. Podríamos decir, Jaime Coello es el que la ha elegido. Jaime Coello es director de la Fundación Telesforo Bravo y Juan Coello, que era su padre, y él ha recogido el testigo. Lleva ya unos cuantos años, Jaime, de hecho es conocido en los medios por hablar siempre de temas que tienen que ver con la conservación, del patrimonio natural, del patrimonio científico también, que van muy directamente relacionados. Y hoy nos visitan los estudios de Canarias Radio, cosa que le agradezco. Gracias, Jaime. Encantado de estar aquí. Además, decirte que esta canción es muy especial porque la que canta, que es Eva Cassidy, fue una cantautora underground de la escena americana. Ella empezó a hacer muchas versiones, pero también tenía temas propios, y murió muy joven de cáncer de piel. Y está considerada, bueno, pues una de las mejores cantautoras de su generación, y tiene una voz, como podemos ver, pues maravillosa, ¿no? Y bueno, precisamente creo que el mensaje de la canción tiene mucho que ver con el momento en el que estamos, porque habla de que es una persona que no va a abandonar en ningún caso a otra, ¿no? Que va a seguir ahí, pase lo que pase, tiempo después del tiempo, ¿no? Y yo creo que necesitamos ahora mismo precisamente esa constancia, sobre todo en la lucha por nuestro territorio y nuestro entorno, ¿no? Pues de eso es de lo que vamos a hablar. Ese es el leitmotiv fundamental de la Fundación y también de la labor de Jaime. Y bueno, ¿qué diría su padre, Juan Coello, de cómo están las cosas ahora mismo en Canarias? Bueno, ya en estos aspectos de los que hablamos. Yo tenía muchas ocasiones de hablar con él, porque precisamente me llevaba a la universidad, él trabajaba en la universidad también, y entonces en esos recorridos en coche ya hablábamos mucho, y él me hablaba pues de su percepción, ¿no? Y él era una persona bastante realista y describía la realidad bastante bien, y bueno, lo que veía, pues ya en esa época, estamos hablando de hace pues 20 años, algo más de 20 años, ya no le gustaba, ¿no? Entonces, estamos hablando de una deriva que se nos ha ido de las manos, ¿no? Yo creo que solo hace falta hacer un recorrido por cualquier lugar de este archipiélago, no ya de solo de Tenerife, para darnos cuenta de que esto se nos ha salido de madre. Y yo estoy francamente preocupado con la complacencia de las administraciones públicas, sobre todo escuchando a cargos del gobierno de Canarias cuando te hablan con mucha alegría de que están haciendo mucho por el turismo sostenible, y por otro lado vamos a tener más de 17 millones de turistas este año. Yo creo que habría que repetirle a este gobierno de Canarias
que con 17 millones de turistas es imposible que haya un turismo sostenible. O sea, son cosas que no van, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se intenta tapar el sol con un dedo, se intentan tomar medidas pues muy poco ambiciosas y casi cosméticas, pero realmente lo que estamos viviendo es desolador, ¿no? Ujú. Además, esto tiene mucho que ver con el colectivo 20 de abril, del que forman parte ustedes también, la fundación, ¿verdad? Y que, bueno, como su propio nombre indica, el pasado 20 de abril organizó una manifestación que, bueno, pasa por ser una de las más exitosas de la historia de Canarias en cuanto a gente que participó. Lo de Santa Cruz era, bueno, espectacular, y en otros puntos del archipiélago también, en Gran Canaria, bueno, en todas las islas, e incluso fuera, en algunas ciudades de la península y también en Alemania, Inglaterra, ¿no? También Sí, hubo... sí, Inglaterra también. Realmente fue una respuesta, bueno, y decir que además eso después ha dado motivos a muchos lugares del Estado donde realmente pues ya se vivían situaciones similares, pues para también hacer un movimiento de este tipo, como lo que está pasando ahora en Baleares de manera muy intensa, o lo que ha pasado en Barcelona, pues de una manera un poquito, en algunos momentos un poquito más radical, pero sí que se ve que la gente está cansada, ¿no? Claro, lo de Barcelona tiene otro componente, ¿verdad? Porque es el Sí. componente urbano, Ujú. de presión sobre la ciudad y, bueno, de situaciones que también son dignas de otro debate, ¿no? Y de otra charla, ¿no? Pero, claro, ustedes van a repetir esta manifestación, esta convocatoria para, bueno, finales de septiembre, tengo entendido, ¿no? Principios de octubre. Sí, no tenemos todavía definido, estamos debatiendo fechas y estamos debatiendo también lugares, pero la idea es repetir sobre todo porque si nos quedamos ahí, en esa manifestación de Santa Cruz de Tenerife, parece que se ha conseguido todos los objetivos y que ya no hay ningún problema. Pero insisto, yo solo tengo que hablar de dos temas muy sangrantes que tenemos ahora en esta isla, son Playa Jardín y ahora esta playa Nadeje. Tenemos que hablar de playas en otras islas también cerradas por los mismos problemas, y es para que me entiendan los oyentes, tenemos un traje, yo creo que es que se compra uno un traje y de repente el cuerpo cambia y empezamos a engordar y demás, y resulta que es que las costuras del traje se nos saltan por todos lados. Pues esto es lo que está pasando aquí, o lo que está sucediendo en el litoral del Puerto de la Cruz o en otros lugares de la costa de Tenerife, tiene que ver con que es insoportable, ¿no? La presión poblacional añadida a la presión turística lo que hace es que nuestros servicios, que están en muchos casos obsoletos y ni siquiera están preparados, decirte que aproximadamente el 75% de los municipios canarios no tienen alcantarillado, ¿no? Y eso es algo... Para nosotros es un tema sangrante, es un tema que llevamos denunciando y que denunciaba Teleforo Bravo. Yo siempre que puedo lo recuerdo. Teleforo Bravo en el año 80 entrega 4 o 3 informes, Ayuntamiento de La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, sobre lo que les va a venir con respecto a los vertidos. Él les dice que con la progresiva urbanización del Valle de La Orotava y la eliminación de la platanera va a haber mucha más agua residual, y que ya al no poder los pozos negros asumir y digamos hacer la digestión de las bacterias de manera que las inutiliza hasta que lleguen al acuífero, vamos a tener contaminación de acuíferos. Eso sucedió en cuestión de años, ¿no? De muy pocos años, ¿no? Porque el alcantarillado, digamos, natural de las islas Canarias, volcánicas, claro, eran los tubos lábicos, ¿no? Y era como una especie de red que hacía el servicio, ¿no? Y muchos municipios se han quedado así. Sí, y date cuenta que además lo que sí se hacía relativamente bien es que se hacían fosas sépticas pequeñas, de manera que el agua, la bacteria se iba decantando, las bacterias, hasta llegar al acuífero, y como era un caudal muy pequeñito de agua, una cantidad de agua muy pequeña la que bajaba, pues tardaba tiempo en llegar. Entonces, en el proceso, como son bacterias, son procesos anaerobios y esas bacterias muchas veces necesitan oxígeno y en este caso no lo tenían, pues entonces se iba poco a poco decantando y al llegar al acuífero esas bacterias estaban desactivadas. ¿Qué ocurre? Que una población infinitamente menor. Infinitamente menor. ¿Qué ocurre? Que ahora empezamos a construir esas cubetas en las urbanizaciones, mucho mayores, lo mandamos todo abajo y entonces ya estamos contaminando acuíferos. Aquí se habla poco
de la contaminación de los acuíferos, se habla mucho de la del mar, de manera justificada, pero se habla poco de que tenemos masas de agua, por ejemplo en el Valle de la Orotava, contaminadas por la presencia de nitratos debido a las materias fecales. ¿Y por qué se habla más de los emisarios submarinos, que es un tema, que de esto que nos está comentando Jaime? Pues porque probablemente no se le ha dado la importancia que tiene, pero es que ambas cosas se combinan, ¿no? Si tú tienes un montón de aguas residuales que están mandando al subsuelo, pues como sucede en zonas del Valle de la Orotava, va a llegar un momento en que van a contaminar el mar, ¿no? O sea, hay una contaminación ahí difusa en la parte baja del Puerto de la Cruz, por ejemplo, donde muchas de las casas tenían esas minas y llegaba la marea continúa por debajo de la isla, y la marea alta entra, se lleva el agua residual y eso entra en el mar, ¿no? Entonces, realmente no le hemos prestado importancia a esto, y yo quiero recordar muchas cuestiones que he vivido personalmente, desde un cargo público que me dijo a mí que no se quería introducir en un presupuesto el alcantarillado, porque es que lo que está bajo tierra no se ve y por lo tanto no se inaugura. Como la alfombra. Efectivamente, lo metemos todo ahí debajo y no pasa nada, pero claro, eso llega un momento en que revienta, y es lo que estamos viviendo ahora, ese reventón, ahora que está de moda en términos meteorológicos, ese reventón meteorológico, pues lo estamos viviendo aquí. Entonces, yo creo que son cosas que no podemos dejar pasar más tiempo y que tienen mucho que ver con el 20A, porque se agravan con la presión turística y con la enorme presión poblacional que estamos viviendo en Canarias, ¿no? Le quiero preguntar, Jaime, si es Tenerife la isla de Canarias que tiene la alerta, digamos, el DEFCON 1 o el DEFCON 2 activado ya, en su opinión. Pero antes voy a leer un mensaje de WhatsApp de texto que nos llega al 616-486-754. Dice este oyente: gracias de antemano por participar en Canarias Radio. Hay que repetir la manifestación, ya que no han hecho nada en Canarias. Otras provincias están haciendo cosas como la tasa turística, limitar las viviendas vacacionales, y aquí sigue creciendo el problema. No puede tener más razón este oyente, porque realmente lo que estamos viviendo es un ninguneo absoluto por parte del gobierno de Canarias. Quiero recordar que el presidente Clavijo, al poco de producirse la manifestación, decía que no teníamos legitimidad, los grupos que habíamos convocado el 20A, como para reunirnos con ellos, ¿no? Pero también dijo que tomaba nota. Sí, bueno, tomaba nota, pero realmente tú sabes que los cuadernos... Reconociendo el problema. Sí, lo que sucede es que los cuadernos, en los que uno toma nota, muchas veces sabes que los soltamos en casa. Al llegar a casa, ¿no?, los dejamos por ahí y no los volvemos a releer. No hemos visto que haya tomado nota en absoluto. No ha tomado ni una sola medida, ni ecotasa, ni tasa turística. ¿Y se reunió con ustedes? No, con nosotros no. Con 20A nunca se ha reunido el presidente Clavijo, se reunió con una parte de Canarias Agota por el tema de la huelga de hambre, pero con el 20A nunca ha habido ningún tipo de reunión. Y eso supone, pues eso, que su postura es dejar pasar el tiempo hasta que las cosas vuelvan a reventar otra vez y vamos especulando. Y esto es una postura muy, muy habitual del gobierno de Canarias, que deja que los temas se agoten para ver si la gente se cansa, ¿no? A ver si se dedican a otra cosa. Y yo creo que ya es hora de cambiar este tenor y esta manera de hacer las cosas, porque realmente los problemas nos están surgiendo por todas partes, ¿no? Y este año... vamos a tocar madera, nos estamos de momento salvando con la cuestión de los incendios, pero la amenaza con cómo está el clima y la sequedad de los entornos y de los ecosistemas es enorme, también, ¿no? De eso también le quería preguntar, pero claro, por ir acotando y cerrando asuntos, ¿no? Porque este es el gran tema, ¿no? El tema este del que estamos hablando, y de las manifestaciones y de las concentraciones ciudadanas, que hemos dicho que finales de septiembre, principios de octubre, en principio, esa es la ¿no? idea, sí. Esa Otra es la idea. igual. Otra igual. Como mínimo. Bueno, la idea ¿O pretenden que sea mucho más ampliada? Bueno, nos encantaría que fuera una cita mucho mayor, porque creemos que cada vez más gente se va dando más cuenta. Yo creo que el mensaje de este oyente es claro. No hay otro tipo de situación, no ha mejorado en absoluto, y por lo tanto pues hay que seguir empujando y hay que seguir peleando, como se está haciendo, como dice bien, en otros territorios. Pero es que en otros territorios están tomando medidas. En Baleares pues se han tomado medidas concretas
y la idea ahora es ir a reducir el número de turistas y a introducir pues mecanismos, en este caso fiscales, con respecto a esto. En Canarias se ha intentado abrir el melón de la ley de residencia, pero en una ley de residencia basada en criterios pues ni muchísimo menos excluyentes, sino nos preocupa sobre todo el establecimiento de personas de alto poder adquisitivo venidas de Europa. Ayer me contaban que había lugares en la Orotava donde pues había un ciudadano europeo que había comprado hasta 6 o 7 inmuebles, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la idea? Ser vacacional. Eso distorsiona completamente las posibilidades de acceder a la vivienda de la gente de aquí, pues incrementa de alguna manera los precios y estamos metidos en un bucle. Claro, que es que la muy difícil. protesta es integral, o sea, tiene que ver con muchos campos. Sí. El campo medioambiental, por supuesto, el campo de la presión sobre el territorio, de las posibilidades también de vivienda, laborales, en fin, de los salarios, todo esto, ¿no? Pero al hilo de esto de Baleares que está comentando Jaime desde hace un ratito en comparación con Canarias, ¿no? Lo que se hace allí o lo que esperan hacer allí, dice un oyente, gracias por participar también, dice, buenos días, en Baleares tienen tasa turística desde hace años y también hay muchas protestas contra el turismo, gracias. Bueno. Claro, efectivamente, es que hay una de las cosas que nosotros no acabamos de entender, o sí las entendemos porque nosotros hemos defendido desde hace tiempo que este gobierno responde a los intereses de la patronal turística, ¿no? La patronal turística, que no es patronal turística, es patronal constructora, o sea, hay mucha gente en la patronal turística que se dedica a la construcción, lo que no entendemos es cómo se dedican a bloquear el establecimiento de este tipo de tasas, porque realmente lo que queremos es que haya ingresos. A mí me hace mucha gracia cuando escucho a Jorge Marichal decir, no, es que el problema es lo mal que están los espacios públicos. Bueno, los espacios públicos están mal, entre otras cosas, porque según dicen nuestras administraciones públicas, no hay fondos. Y una manera de conseguir fondos sería establecer estas tasas turísticas, porque esos 16 millones de turistas que vienen a Canarias, de alguna manera tienen que compensar la huella que realizan aquí. Pero es que además, como digo, los hoteleros son constructores y les interesa más la construcción en ocasiones que la propia explotación turística. No hablo de todos, hablo de algunos que tienen mucho peso en la patronal, ¿no? Y entonces eso hace que realmente lo que interese sea seguir construyendo y construyendo y construyendo, ocupando el territorio, más que establecer una planta turística con una calidad demostrada y con una competencia razonable, sin exceso de hoteles, porque aquí parece que cuando los hoteles se van quedando viejos, los vamos abandonando, después se llama a las administraciones públicas a que gasten dinero público en esas rehabilitaciones y al final es una distorsión completa. De todas formas, Jaime, siempre hay un contraargumento también con respecto a esto que comenta, de la presión sobre el territorio, de la extensión, ¿no? Del cemento sobre el territorio del archipiélago, y es que el 80% está protegido, el 80% del territorio de Canarias. Sí, bueno, lo que sucede es que a pesar de eso, si el 80% está protegido... Aprox, digo de memoria. No, estamos en el 50, alrededor del 48. En Tenerife... Pues se habla aprox de en bueno, torno a porque 80. se utilizan otras categorías, pero con reservas de la biosfera que no son, porque realmente una reserva de la biosfera no es un espacio natural protegido. Hay muchas zonas, pues hay islas enteras, pues Gran Canaria es reserva de la biosfera. Pues no, realmente estamos hablando de un porcentaje más bajo, pero en todo caso hay que tener en cuenta que ese 80%, en algunos lugares, incluso en espacios naturales, hay edificación, en paisajes protegidos y en otras categorías, pero es que además estamos hablando de que ese resto que queda tampoco puede ser totalmente explotado, machacado, cubierto de cemento al máximo, porque entonces la calidad de vida de las personas que vivimos aquí es totalmente nula, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que creo que nuestros gestores públicos, y mucha gente se olvida, somos islas. Somos 7.000 kilómetros cuadrados y en unos 7.000 kilómetros cuadrados como estos recibimos 16 millones de turistas frente a Brasil, que recibe, pues creo que 10 o 5 millones de turistas, y Australia recibe 10.
Estamos hablando de continente, un continente prácticamente frente a una isla o a un país que es el más extenso de América del Sur. Entonces o Cuba, ¿no? Cuba recibe tiene más de 100.000 kilómetros cuadrados y recibe muchísimos menos turistas que Canarias, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto es un debate que, a pesar de que puede haber contraargumentos, yo creo que es un clamor que el espacio público libre en el que se puede hacer cualquier tipo de actividad cada vez está más ocupado. En época de Paulino Rivero, en la presidencia del gobierno de Canarias, 2007-2015, creo recordar, ¿verdad? Él ya hablaba de una ley de residencia, ¿verdad? Efectivamente, había ya algunas voces desde la política, incluso ha habido algunos partidos que lo han defendido. Lo que sucede es que, como digo, yo echo en falta en Canarias que se preparen los temas bien y que se defiendan bien y luego que se articule una estrategia. Aquí lo que ha hecho el gobierno de Canarias es decir, bueno, podríamos ver lo de la ley de residencia, pero lo único que han hecho es, han preguntado a un representante de la Comisión Europea qué le parece, y el representante de la Comisión Europea ha dicho que con la legislación europea en la mano eso no se puede, claro, pero es que eso no se hace así. Habría que hablar con el gobierno de España, habría que concitar el apoyo de un montón de agentes económicos y sociales, y desde luego después habría que ir a Europa para decir que la situación de Canarias en el contexto europeo es única ahora mismo, con esta presión territorial y esta digamos, cantidad de personas que de alguna manera vienen al socaire del turismo, porque hay otro argumento que se da por parte de la patronal hotelera que dice, no, es que el incremento poblacional no tiene que ver con el turismo. Eso es falso. El incremento poblacional es al socaire de el turismo. El turismo genera determinadas actividades económicas que atraen a un montón de nuevos residentes, fundamentalmente europeos, algunos de alto poder adquisitivo. 500.000 en los últimos 20 años. Pues estamos habitante arriba, habitante abajo. Pues estamos hablando de 500.000 frente a los 2 millones de Canarias. 20-25 años. Pues estamos hablando de 2 millones de canarios frente a 500.000, es un cuarto de la población. Imagínense lo que está produciéndose. Y solo en Tenerife la población está creciendo 10.000 habitantes al año. Estamos hablando de 2 garachicos. Bueno, si alguien cree que esto es sostenible y además defiende que se están haciendo las cosas de manera Jaime, sostenible... Desde Europa habría que hacer una especie de, digamos, excepcionalidad con respecto a Canarias, porque es verdad que el tránsito de personas, capitales, mercancías dentro del territorio de la Unión, y Canarias es territorio de la Unión como parte de España, bueno, pues entonces igual habría que hacer una excepcionalidad con Canarias. Absolutamente. Desde Europa. Si no se quiere que esto sea una isla completamente alicatada, y ojo, es curioso, Europa se gasta un montón de dinero en Canarias, pero después seguimos teniendo los niveles de paro y de exclusión social, pues de los más altos de España y de los más altos de la Unión Europea. Algo no va. Nos escriben otra vez al 616-486-754, cosa que agradecemos siempre. En Gran Canaria, barrios como Escaleritas, Chamán, Zárate, Tres Palmas, barrios de familias, están creciendo las viviendas vacacionales. Esto debe de estar en zonas turísticas, o si no, que pongan un polígono industrial en Playa del Inglés, por ejemplo, ¿a que no lo permitirían? Se pregunta este oyente. La gente lo ve. Yo no tengo que inventarme nada. Yo creo que la gente de Canarias es lo suficientemente perceptiva con su realidad. Lo de Gran Canaria sangrante, yo creo que hemos visto un montón de, por ejemplo, de documentos audiovisuales en la televisión canaria, pues sobre lo que pasa, por ejemplo, en esos barrios que se comentaban, incluso en Guanarteme, ¿no? Y cómo se va expulsando a la población local de los barrios, ¿no? Y al final vamos a tener una gentrificación y luego vamos conectando cosas. Hace poco, no sé si se vio y el cierre de la pastelería Laguna, ¿no? Que tiene más de 100 años. Y eso no es algo que cuelgue del aire y sea un proceso, digamos, espontáneo. Eso es porque hay una gentrificación de nuestros conjuntos históricos, de nuestras poblaciones. La franquicia. La franquicia se va metiendo, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que eso antepone de alguna manera un proceso de degradación. Las franquicias van a estar ahí un tiempo mientras sea rentable. Se va a ir degradando el espacio público. Al final las franquicias se van a ir y vamos a tener cascarones vacíos. Vamos a tener, si vemos muchas casas de La Laguna o de Santa Cruz,
del centro de Santa Cruz, la parte de arriba no está habitada. Es la parte de abajo comercial. A medida que va cayendo en manos de franquicias, se va degradando y al final vamos a tener ciudades fantasma, ¿no? Los centros educativos se van de los cascos históricos, no tenemos población propia. Se mete el vacacional, lo que estamos viviendo en Santa Cruz, por ejemplo, en el Toscal, con el vacacional es increíble, la cantidad de nuevos establecimientos vacacionales que se están estableciendo, y eso se nos está yendo a las manos. Nos quedan 5 minutos, siempre me pasa lo mismo, se me hacen cortas estas entrevistas, espero que a los oyentes también, y me gustaría hablar del tema de los incendios, que de momento, crucemos dedos, hemos tenido conatos, hemos tenido algunas situaciones peligrosas, pero de momento la cosa va bien y estamos a 23 de agosto, o sea que sigamos haciéndolo bien en general, ¿no? En Canarias, en este aspecto. Nos dice un oyente, habrá que ir pensando que lo de viajar hay que pensarlo 2 veces y así no empeorar la situación de las zonas perjudicadas, y lo entre comillas, además lo de perjudicadas por el turismo. Pregunta. Sí, incluso a la hora de viajar tenemos que plantearnos cómo nos vamos a comportar en esos lugares, ¿no? Ahí yo he estado oyendo estos días gente que te habla de la molestia que supone los trolleys, las maletas, el ruido de Cloc, 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 pues por la eso, vamos a tener que dejar de hacerlo. Yo me sentiría avergonzado. A mí me molesta determinadas cosas que vivimos aquí cuando hay un comportamiento incívico por parte de los visitantes, también de los locales, tengo que decirlo, no somos inmunes a esos comportamientos incívicos. Pues a mí me gusta, cuando voy a un sitio, comportarme como me gustaría que me trataran a mí también, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que plantear otra manera de viajar, mucho más responsable, en cuanto a, por ejemplo, viajes transoceánicos. Habría que reducirlos al máximo, porque la cantidad de emisiones que producimos son muy grandes. Eso de estarse yendo a Nueva York a hacer compras o a Inglaterra, no. Lo que pasa es que eso nos llevaría a una derivada, Jaime, que es que al final entonces el turismo sería cosa de gente con dinero, gente que se lo pueda permitir, y esto de socializar el turismo y que las clases medias, la gente menos pudiente pueda viajar y conocer mundo, quedaría eso ya, por eso digamos, está disminuido. De acuerdo. Por eso esta autolimitación tiene que ser en todos los estratos. Tiene que ser gente de mucho dinero que se autolimite y diga, miren, yo no puedo seguir contribuyendo al deterioro. Y luego, otra cosa, intentar trabajar con la gente local de cada lugar, ¿no? Sería muy bueno que la gente, cuando llega a un sitio, en lugar de buscar intermediarios, grandes empresas que te hacen y que se quedan con una parte del beneficio, lleguemos a la gente de cada lugar. Lleguemos a la gente de cada lugar y trabajemos con la gente de ese sitio, no con las multinacionales que se están quedando con todo. Un piropo aquí al mensaje de WhatsApp. Grande Jaime, siempre comprometido con las cosas importantes de Canarias. Enhorabuena, da gusto escuchar a alguien sensato y coherente. Bueno, yo, si puedo aportar algo, por cierto, yo quiero decir que si es verdad lo que dice ese oyente, que espero que sí, la sensatez y la coherencia la mamé en casa, afortunadamente, me la enseñaron. Tuve muchas horas para discutir y para debatir con 2 grandes figuras de la ciencia en Canarias, que eran Telesforo Bravo y Juan Coello, y la verdad que eso me ha ayudado pues para muchas cosas, ¿no? Incendios. Pues eso, lo que comentamos. De momento lo estamos haciendo bien en términos generales, ¿verdad? A pesar de los conatos. No hemos tenido ningún susto fuerte como el año pasado en Tenerife, por ejemplo. ¿Cómo se están haciendo las cosas? ¿Se están haciendo bien? ¿La gestión está siendo buena? ¿O todo esto es fruto de otro tipo de variables? Yo creo que no tengamos incendios gordos. Yo quiero aquí felicitar a los agentes de medio ambiente, a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por el trabajo que han hecho a la hora de identificar y a poner a buen recaudo a varios de los pirómanos que estaban activos. No se ha capturado, hay que recordar, al del año pasado, al del gran incendio. Esa persona o personas siguen ahí y hay que cruzar dedos de que no vuelvan a actuar. Pero desde nuestro punto de vista la gestión podría mejorar. Hemos analizado los medios que hay y realmente los medios son bastante deficientes, queda mucho por hacer. El trato que se le dispensa a las brigadas forestales en muchos casos podría mejorar en cuanto a su bienestar. Los medios materiales están bastante obsoletos y yo creo que lo de poner al ejército a patrullar es un parche, pero deberíamos tener más personas
en la, digamos, que no sean del ejército, porque el ejército al final es algo que hacemos un convenio y tenemos al ejército patrullando, pero necesitamos más personal, más agentes de medio ambiente en el monte, en el campo. De acuerdo, pues nos quedamos ya sin tiempo, quedan segundos para que llegue el compañero Carlos Guillermo con los servicios informativos, con el boletín de la hora. Y si están escuchando esta entrevista en redifusión, está a punto de empezar ya el Deportivo. Muchísimas gracias, Jaime Coello, director de la Fundación Teleforo Bravo, y Juan Coello, y miembro de ese colectivo 20 de abril, que por cierto dicen aquí también en un mensaje de WhatsApp, gracias al 20 de abril por despertar a los canarios y ánimo. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Hasta otra. Nos vamos.